para nosotros es un placer contar con ella, estamos muy agradecidos de que haya querido participar con nosotros. Ella es presidenta nacional no por una cosa espontánea, sino que es un trabajo gremial que para ella siempre ha sido parte de su formación. Fue presidenta del Centro de Estudiantes de Medicina de la FED, participó como representante estudiantil del Senado Universitario de la FED, hizo su pregrado en el San Juan de Dios y también su beca de medicina interna en el Hospital San Juan de Dios, donde actualmente se desempeña, ¿no? En el Departamento de Infectología. Fue presidenta del Consejo Regional Santiago entre el año 2014 y 2017 y actualmente presidenta del Nacional. Ella nos va a entregar la primera charla y esta primera charla tiene como nombre Desafíos para la Salud Pública Chilena. Adelante, Inge. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. El colegio está muy diverso hoy en día. Bueno, quiero agradecer la invitación a la doctora Silva, a la doctora Hernández, que también me contactó, al doctor Ñeco y también obviamente al dueño de casa, al doctor Eurolo, por apoyar esta iniciativa, porque obviamente estas son las actividades que esperamos se desarrollen a lo largo de todo el país. Bueno, ustedes no sé si están muy en contacto de cuál ha sido nuestra agenda como colegio médico, pero hemos estado desafiando al gremio a recuperar este contrato social y también plantearnos desde la posición de qué ocurre con la salud en el país y cómo nosotros como médicos y médicas podemos potenciar a que ocurran esas transformaciones. Muchas de esas son de consenso nacional, pero lamentablemente parece que esos consensos a la hora de materializarse, ya sea porque no tienen tanta visibilidad política o pública o porque son esfuerzos de largo aliento, terminan siendo desestimados por los tomadores de decisión. Es por eso que el gran llamado es a que quienes participamos dentro de los equipos clínicos, los jefes de servicio clínico, tengamos una actitud mucho más propositiva y a grandes rasgos nos tomemos la salud pública para que, independiente de los gobiernos de turno, esto efectivamente logre avanzar. Se me invitó a poder plantear cuáles eran los desafíos de la salud pública chilena y efectivamente son múltiples. Vamos a partir con una mirada un poco diagnóstica para después entrar en un trabajo que nosotros hicimos mirando los 70 años que cumplía nuestra institución. No sé si ustedes saben, pero el Colegio Médico y otras organizaciones médicas han sido muy relevantes en el desarrollo de las políticas públicas desde la creación del propio SNS. No siempre nos hemos dedicado solamente a la tarea gremial, sino que en nuestra institución siempre han estado los médicos mirando, pensando Chile y también desafiando a las distintas autoridades a poder resolver los problemas. Y la idea es que aquí pase lo mismo y que este propio curso sea un semillero de activistas por la salud pública, de gente que está en los distintos ámbitos de acción en que ustedes se desempeñan, desarrollando y mirando cómo efectivamente ocurren. Vamos a mirar primero los diagnósticos estructurales del sistema de salud y después dos estrategias que nosotros planteamos en estos 70 años, que faltan muchas otras obviamente, quizá esa puede ser parte de la reflexión posterior, pero solo partir diciendo que evidentemente, y vamos a verlo en el área de prevenir, tenemos que ser bastante cautos cuando hablamos como actores del sector salud de los desafíos sanitarios del país, porque evidentemente lo que hacemos nosotros como médicos y médicas en nuestro actuar de entregar salud en nuestros CEFAM, en nuestros hospitales o en cualquier centro de salud que atendamos, evidentemente es una parte muy reducida de a lo que se deben las distintas enfermedades y cómo las podemos resolver. Finalmente nosotros somos menos de un cuarto de una gran torta de distintas actividades que pueden lograr producir una sociedad más sana y con esa también mirada, sintiéndonos menos el centro como de cada una de las acciones, también tenemos que entender que gran parte quizá de las iniciativas como políticas públicas van a tener mucho más impacto
que lo que nosotros hacemos día a día en nuestras acciones clínicas. Y lo vamos a ver un poco en el área de prevenir. Pero el sistema sanitario chileno finalmente permite otorgar este 15% o este 25% de esta gran torta, que son las acciones de salud. Y el diagnóstico estructural del sistema sanitario, que ustedes lo van a ver en otro módulo posteriormente cuando abordemos el tema del financiamiento, donde está invitado el doctor Stay, desde nuestra perspectiva y también desde las distintas publicaciones que han existido en torno al sistema nacional, es un sistema que tiene una estructura evidentemente segmentada, fragmentada, con selección de riesgo, con un gasto público insuficiente y con iniquidad en el acceso. Ustedes pueden ver acá cómo efectivamente, si uno va desglosando las áreas del sistema sanitario chileno, se puede dar cuenta que tenemos un gran administrador, pero que ya empezamos a ver la segregación en el nivel de fiscalización, teniendo superintendencias de salud por una parte y de seguridad social por otra. En las fuentes de financiamiento tenemos múltiples, tanto la cotización voluntaria, la cotización obligatoria, los impuestos generales y obviamente el aporte de los empleadores, generando un sistema de aseguramiento que va dividido también entre esta modalidad de seguros complementarios, absolutamente irregulada a nivel nacional, que es una deuda del sistema, las ISAPRES como sistemas privados con cotizaciones tanto obligatorias, el 7%, como las voluntarias para poder llegar a los porcentajes más altos, FONASA con las cotizaciones obligatorias y aporte de impuestos generales, Fuerzas Armadas, que también son financiadas gracias a impuestos generales, y todos los sistemas de mutualidades y salud ocupacional que son financiadas mayoritariamente por los empleadores. Y estos finalmente llegan por las distintas conexiones con los distintos prestadores que ustedes conocen, tanto las clínicas privadas para pacientes con seguros complementarios, beneficiarios de FONASA o bajo modalidad libre elección o bajo compra de servicio de nuestros centros clínicos y obviamente mayoritariamente también quienes son beneficiarios de ISAPRE. Y posteriormente quienes se atienden en la red pública de salud mayoritariamente son obviamente los beneficiarios de FONASA. En Fuerzas Armadas tenemos otros sistemas hospitalarios que son conocidos, que son los hospitales más institucionales y absolutamente aparte todo el sistema de mutualidades que ustedes quizá alguno de ustedes trabaja en ellos y que tiene características muy diferentes en lo financiero y en el rol, como también en condiciones que han sido muy cuestionadas también en cuáles son realmente las enfermedades ocupacionales y también cuando estas no están participando. Otro punto de este diagnóstico tiene que ver evidentemente con la selección de riesgo. Mucho hemos hablado en torno a la discusión de las propuestas para modificar el sistema de ISAPRES, de que efectivamente, y nosotros como colegio lo hemos dicho con mucha claridad, acá tenemos un sistema segmentado dual que finalmente hace tener un sistema privado que preferentemente selecciona para poder tener hombres sanos, jóvenes en su edad más productiva, mientras que FONASA tiene que acoger a adultos mayores con las enfermedades crónicas más costosas como dializados, pacientes con VIH y también desempleados y mujeres en edad fértil con los costos que esto trae. FONASA tiene porcentajes de adultos 3 veces mayor que las ISAPRES, un 56% de los afiliados de FONASA completaron sus niveles escolares versus un 92% de las ISAPRES, y esto volvemos a los determinantes sociales estructurales. La población, según su nivel educacional, tiene más riesgo en el 90% de las enfermedades y obviamente esa carga se traspasa hacia el sistema FONASA, y FONASA tiene una prevalencia más de un 8% en sus afiliados con una o más enfermedades crónicas, obviamente al hacerse cargo del envejecimiento. Es por eso que nosotros hemos dicho que hay una selección de riesgo que termina siendo un círculo vicioso. Yo soy hombre, joven, sano, en mi edad más productiva,
tomo la buena idea de ingresar a una ISAPRE, porque además de tener una cotización en un plan que es muy interesante por costos que son menores, además tengo todos mis excedentes para poder ir a la farmacia y comprar desodorante y champú sin ningún problema y hacer uso de ese excedente en un sistema que es bastante atractivo en el presente actual. Pero con los años y con la carga de enfermedad nueva, obviamente esos costos de salud van aumentando, se empiezan a encarecer los planes y lo más probable es que cuando yo sea ese mismo hombre viejo, enfermo, voy a tener que migrar a FONASA, siendo que toda mi edad productiva y todo mi aporte financiero al sistema fue a ISAPRE, mientras que cuando yo llego con mi carga de enfermedad me la voy a atender a FONASA. Un sistema perfecto, obviamente desde lo lucrativo y del negocio de las ISAPRE. Y lo hemos dicho muchas veces, el gran problema es que ISAPRE jamás encontró una lógica sanitaria en un sistema. Este es un modelo que no existe en otros países del mundo y en realidad tiene distorsiones que ya ha llegado a que las propias ISAPRES tengan que proponer sus transformaciones. Lamentablemente se nos ha anunciado mucho cuáles van a ser esas y hasta la actualidad todavía no tenemos ni siquiera el borrador de una propuesta, a pesar que hemos tenido muchas también sobre la mesa. En el caso de las mujeres ni siquiera las voy a tocar porque nosotros somos discriminadas antes de entrar al sistema. Y ustedes lo pueden ver cotidianamente cuando nuestras cotizaciones, un plan que en un hombre de la misma edad puede costar 30.000 pesos, en el caso mío, por estar en edad fértil, puede superar los 150, 170.000 pesos. ¿Cómo se financia esto? Bueno, un financiamiento que tiene distintas partes, mayoritariamente es, lamentablemente en realidad, un porcentaje que es algo de las estadísticas que usa la OCDE para mirar cómo están los sistemas sanitarios. Un 37% de este financiamiento viene, a pesar de todos los aportes de cotizaciones voluntarias, obligatorias, etcétera, del gasto de bolsillo de los chilenos y chilenas. Además de un 32% del gasto público, parte de las cotizaciones, que ustedes si lo ven, llama la atención. Uno pensaría que mayoritariamente podrían ser por parte de las cotizaciones, pero no, la gran parte es gasto público y el resto es gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo siempre es una mirada, tiene un tema regresivo porque vuelve a que cada una de las personas se rasca por sus propias uñas. ¿En qué se gasta el gasto de bolsillo? ¿De dónde proviene el gasto de bolsillo? Y si uno ve, lamentablemente, volvemos a que el 38% del gasto de bolsillo viene de medicamentos. Y eso es súper relevante porque no hay cómo tratar enfermedades sin medicamentos para gran parte de estas enfermedades. Entonces se entiende que una de las etapas más relevantes del proceso de diagnosticar y tratar está siendo financiado fuera del sistema por parte de los propios ciudadanos y ciudadanas. Como también las distorsiones que tenemos en el mercado de los fármacos, que es un punto que vamos a tratar un poco en las propuestas. Así también las consultas médicas, como los copagos, parte de las compras de los bonos, de las modalidades libre elección y lo que sea. Entonces vemos que hay inequidades de acceso que hacen que tengamos este sistema que es fragmentado, que desde nuestra perspectiva es uno de los problemas más estructurales que tiene el sistema sanitario chileno, con un gasto per cápita diferenciado que se ha ido igualando con los años, con el pasar del tiempo, pero si uno va a ver cuáles son las acciones de salud que hace ISAPRE y FONASA, claramente por la carga de enfermedad y por la lógica de retail de la salud de gran parte del sector privado, hay muchas de las prestaciones que se hacen dentro del sector privado, como por ejemplo, tengo un dolor estomacal, voy al gastroenterólogo, me duele la cabeza, voy al neurólogo, cosas que desde la lógica sanitaria obviamente no tienen ningún sentido y que tanto desde el propio sector ISAPRE y desde el propio sector del gobierno en la actualidad se ha entendido que hay que avanzar a un sistema que no paga por cada una de las prestaciones, sino que también tiene un sentido en torno a los resultados y no en esta lógica de consumo de la salud, porque en realidad con el envejecimiento y con los nuevos desafíos no hay sistema en el mundo que pueda
tener una sustentabilidad de algo que está pensado bajo esas mismas lógicas de consumo, que promueve el hacerse imágenes, que promueve tomar laboratorios innecesarios, y eso es muy relevante que como profesionales médicos lo tengamos absolutamente claro. Lamentablemente ustedes conocen el sistema, al igual que yo, saben que a pesar de la carga de pacientes que tiene cada uno de los sistemas, más del 50% de las horas médicas están dentro del sector privado. Y eso es justamente porque también existe un gran número de prestaciones. La pregunta es cuántas de esas prestaciones son realmente necesarias y si hay una lógica sanitaria, y es lo que hemos emplazado no solamente a las ISAPRES, sino que también a los prestadores de salud privados que en algún momento utilizaban esta suerte de canela hacia los propios médicos de las urgencias de las clínicas privadas, promoviendo la toma de exámenes, o colegas que crean integración vertical porque ellos son los que hacen la ecocardiografía o la endoscopía sin ningún rol sanitario más que obviamente una lógica de negocio. Tenemos el gran desafío de las listas de espera, que es por todos conocido, que habla un poco y termina siendo un control a la demanda del sistema sanitario. ¿Qué hacer? Bueno, nosotros hemos gran parte de las estrategias sobre financiamiento, ustedes lo van a ver con el módulo del doctor Stay, pero nosotros hemos planteado, por lo menos al calor de los 70 años del colegio, que hay que avanzar en varias estrategias para lograr prevenir enfermedades que nunca han estado en la agenda sanitaria, o por lo menos que tampoco nosotros como colegio la hemos tomado en nuestras manos, y también en proteger, que ya son medidas más asistencialistas, entre comillas. Los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, obligación que solo puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Esto es parte de la declaración de Alma Ata, que el año pasado además también celebrábamos sus 40 años. Prevenir. Si alguien busca la salud, pregúntele si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad. Esta es una agenda que esperamos que en realidad pueda, y lo hicimos con los parlamentarios en su momento, permear, porque hay gran parte de estas leyes que se pierden tanto dentro del lobby de los intereses económicos de la industria, como también de la bajo interés político quizá de poder sacarle brillo a alguna de estas actividades, porque muchas son en torno a restringir o en torno a crear conciencia de su relevancia. Esta debe estar en base al comportamiento individual, tiene una suerte de elección, aunque todos sabemos que efectivamente el elige vivir sano no tiene nada de elección, sino que depende nuevamente de estos mismos determinantes sociales, y un enfoque hacia políticas públicas que estén más tendientes a cambiar las condiciones de vida. Y ahí volvemos a lo mismo, lo más probable es que los salubristas tengan en su mano capacidades de impactar mucho más que lo podemos hacer los clínicos día a día en nuestro box, por más que nos esforcemos, y hay que tener conciencia de eso. Y eso no quiere decir de que los clínicos seamos menos relevantes dentro del rol del proceso de salud-enfermedad, sino que tenemos que entender que todos debemos incentivar estas políticas públicas que crean impacto mayor en número, que son más costo efectivas y que finalmente permiten lo que siempre deberíamos estar nosotros haciendo, pero que gastamos muy pocas horas hombre y mujer, que es prevenir. Lo primero es lo evidente, tabaco. Esto es algo que ha podido decantar en el país después de un trabajo sistemático de organizaciones sociales que lograron avanzar en una agenda cuando British se paseaba por la moneda. Bueno, hasta hace poco también fue British nuevamente la moneda, pero hasta hace poco esto era algo de esos hombres por maletines, por el Parlamento, restringiendo el avance de las leyes que sean punitivas y prohibitivas. Llegamos en algún momento a tener los niveles de tabaquismo más altos de Latinoamérica, pero hemos visto un avance. ¿Gracias a qué? A que efectivamente tanto la sociedad civil como la sensibilización de distintos parlamentarios ha permitido empezar la regulación de tanto los precios, los impuestos, las cajetillas, los avisos y todo lo que ustedes han conocido. Existen algunas propuestas que están al debe, como por ejemplo seguir avanzando en lo del convenio marco y también la contraofensiva que ha tenido la industria tabacalera con el inicio de otras
otros medios de consumo como son el cigarro electrónico y otros, y uno ve por la calle vaporizando a mucha gente. Esos son otros mecanismos adictivos en torno al tema del tabaco. El tema es que cigarro, para todos los fumadores que estén acá, no es contra los fumadores que están acá, hay que entender como personas que tienen una adicción a la nicotina y por lo mismo hay que incorporar mecanismos de financiamiento para la cesación, pero también es que las políticas están pensadas para que los jóvenes no inicien el tabaquismo mayoritariamente. ¿Y cuál ha sido dentro de las medidas la que ha tenido más impacto? El aumento del precio. Cuando un joven tiene que salir a celebrar o disfrutar con sus amigos y una cajetilla supera los 4.200 pesos, evidentemente prefiere dejar de fumar. Y así lo ha demostrado los últimos resultados después del aumento de los costos del tabaquismo. Lo que se propone hoy día es poder seguir aumentando en esa senda y tener una cajetilla, en primer lugar, plana, en segundo, sin aditivos, todos estos clics, mentol, que desaparezcan, y en tercer lugar, más de 5.000 pesos. Ese hoy día es un horizonte para las organizaciones que están trabajando por disminuir el consumo en jóvenes. Se ha planteado también sobre los costos, y ustedes lo pueden ver en el documento que mandamos adjunto, que es el documento de 70 años de esta actividad, que cuando uno va a correlacionar los costos que tiene este y otros consumos y ve la carga impositiva que tiene, en realidad no permite financiar absolutamente nada. Alcohol, y este quizá es el menos popular dentro del país, y de hecho lo haría extensivo a alcohol y drogas. No sé si ustedes saben, pero el colegio ha ido avanzando a tener iniciativas contra esta percepción del consumo del cannabis como una naturalidad. No está dentro de la propuesta, pero hoy día estamos empeñados también, desde también como una visión juvenil y progresista, entender que todos también tenemos que promover la disminución del consumo de drogas, porque termina siendo quizá una de las cosas más regresivas, y que los jóvenes, a veces uno lo más probable es que se fumen un pito y no tengan ningún problema, pero lo que ocurre en las poblaciones en torno a la marihuana y lo que ocurre en torno a la normalización del uso realmente tiene un impacto, y como actores de salud no podemos normalizarlo. Y en ese sentido en alcohol es lo mismo. Esto crea un impacto, tiene más costos por todo lo que trae asociado de tanto accidentes, problemas con el alcohol, y además se ha ido instaurando como un factor de riesgo transversal. Y a diferencia de lo que nosotros creíamos con estas drogas mediterráneas, que hay que tomarse una copita de vino en la noche, les puedo decir que hoy día es un factor de riesgo oncológico A1, que lamentablemente la única forma de tener riesgo cero es consumo cero. Y ahí los voy a invitar también a poder ver quizá las publicaciones de la doctora Claudia Bustamante de la Universidad Católica, en donde ella magistralmente, distintas presentaciones, cambia el paradigma que uno tiene tan permisivo en torno al alcohol, transversalmente en todas las instituciones, y es por eso que nosotros desde el colegio hemos intentado ir retrocediendo en eso, no regalar vinos para las actividades, no normalizar el consumo de alcohol, porque efectivamente termina siendo un factor de riesgo cardiovascular, oncológico y en distintas otras enfermedades. Y ahí hay una serie de propuestas, pero como ustedes comprenderán, no nos va muy bien hasta la actualidad en esto. En general, las iniciativas hacia la regulación del consumo de alcohol no son muy populares en el país. Tenemos limitaciones para poder, por ejemplo, alguna de las medidas que uno podría tomar: aumento de precio, restricción de la publicidad o regulación de puntos de venta. Hoy día, con las ventas ya sea telefónicas que te van a dejar a tu lugar, en realidad las restricciones del consumo no son viables o no están siendo factibles en la realidad, y ahí hay que cambiar un poco el switch
tanto de quienes hacemos acciones de salud como de, obviamente, los tomadores de decisión para ir avanzando en esta. Y esta agenda, aunque impopular, el colegio la ha tomado y nosotros vamos a respaldar un proyecto de ley que permita ir disminuyendo el consumo de alcohol, mirando iniciativas como las escocesas que han permitido poder avanzar en esta línea. Obesidad, bueno, hay muchos de estos temas que en realidad son parte como de las pandemias nacionales. Esta es una de esas. La encuesta nacional de salud lo dejó mucho más en evidencia, donde más del 75% de la población tiene malnutrición por exceso, con una prevalencia de obesidad de casi un 35%, y donde obviamente tienes gastos de salud asociados y mucha correlación con las enfermedades cardiovasculares, no transmisibles y obviamente el impacto en los periodos de envejecimiento. Aquí esta quizá es una de las medidas más complejas porque tiene también cambios culturales, pero hay tanto un funcionamiento social en todo lo que es más rápido, porque las iniciativas que son más necesarias es poder disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, poder cocinar en tu casa con alimentos, verduras y frutas, donde gran parte del funcionamiento de la sociedad actual apunta justamente hacia el lado contrario. Todas las limitaciones que tienen en los costos consumir frutas y verduras, y finalmente termina siendo casi una política media snob más que algo que uno pueda implementar en las poblaciones donde son ahí donde existen las mayores prevalencias, porque al igual que en otras, uno ve cómo es inversamente según los niveles educacionales y según los niveles económicos que tiene la población, y la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, por ejemplo, es uno de los marcadores más relevantes en torno a, por ejemplo, pertenecer a estos grupos de mayores accesos económicos. Y ahí también hay muchas iniciativas en torno a publicidad. No sé si ustedes han podido ver el desplante de etiquetado de alimentos, y nosotros hemos respaldado esa política que ya ha tenido los primeros resultados desde el propio INTA en cambios de conducta tanto de los padres como de los niños. Muchos padres van al supermercado con sus hijos y hoy día son los mismos niños los que le dicen a sus padres que no quieren comer alimentos con sellos. Eso ha hecho tanto que la industria de alimentos ajuste los contenidos de sus alimentos para quedar bajo, sin sello, como también que efectivamente vuelvan a hacer una contraofensiva comunicacional, y hace muy poco salieron sendas cartas en los diarios y editoriales de los principales diarios nacionales pidiendo retrotraer la ley. Esta es una ley que hace muy poco, hace 2 días, salió el secretario técnico de nuestro colegio, publicado en un diario en Inglaterra, ya con resultados en torno a cómo esto había cambiado los modos de consumo, y es una política pública que nosotros también hemos respaldado y que no queremos, y ustedes ojalá nos ayuden en eso. Cada vez que la industria se levante a pedir su retroceso, tenemos que seguir incentivando, y hay muchas partes de esta ley que todavía no se ha podido terminar de implementar. Y tenemos todo el desafío de acceso, que quizás son lo más complejo. Medio ambiente, bueno, este es un tema que les toca muy de cerca. El Regional Valparaíso participó en el conflicto medioambiental de Quintero Puchuncaví, y este no es un tema que lo diga el Colegio Médico. Esta está dentro de una de las amenazas mundiales de salud planteadas por la OMS para 2019, porque en realidad el impacto en salud, se podría decir que casi 9 de cada 10 muertes tienen alguna correlación con temas medioambientales. El tema es que es un efecto silencioso, y tal como lo vivimos en la crisis de Quintero Puchuncaví, parece que a nadie le importa mucho más allá de los episodios puntuales. Y efectivamente en Chile, en la actualidad, el Instituto de Derechos Humanos planteó de que teníamos más de 60 puntos calientes de conflictos que tenían transgresión a los derechos humanos, que requieren, y ustedes lo vieron acá,
no soluciones que son sencillas o que se hacen por decreto, requiere repensar todo lo que es la industria y cómo esta impacta en la salud de las personas. Y hay 6 ciudades chilenas que se encuentran dentro de las 20 más contaminadas de América, muchos de ellos por las fuentes de calor, y en el sur, hace muy poco, lamentablemente, justo cuando nosotros nos encontrábamos en Coyhaique, estuvimos en la ciudad más contaminada de América, que es Coyhaique. Y ahí uno se da cuenta de que en realidad las intervenciones que se requieren son múltiples, no solo culturales, sino obviamente en inversión para poder acceder a otras fuentes de calor. Y los planes están planificados para 5, 10, 15 años plazo en muchas de estas medidas de mitigación. Es por eso que en mayo de este año nosotros ya tenemos agendado el primer seminario junto al número que va a sacar el doctor Carvajal de medio ambiente, poder hacer un seminario de calentamiento global, y esto es una agenda que han definido los distintos regionales que sea prioritaria para el colegio. En las propuestas, ustedes lo conocieron en el conflicto de Quintero Puchuncaví, está homologar la normativa, no al dedillo como la tenemos hasta la actualidad, sino homologar a los estándares OMS, detener el crecimiento de parque industrial o estas zonas de sacrificio, entre comillas, en donde la propia representantes del propio regional fueron a presentar recientemente a Bolivia para poder hablar de lo que ocurre en la crisis medioambiental chilena, los registros, quiénes los hacen, que no sean las propias industrias, la evaluación de los planes de contaminación y obviamente tener las iniciativas que permitan a la gente, en particular en el sur, a nosotros nos tocó estar en Coyhaique con menos 20 grados Celsius, menos 14 grados Celsius, ustedes comprenderán que no es solo ponerse más frazada, sino evidentemente son fuentes de calor limpias que permitan sortear estas temperaturas. Nosotros estuvimos ahí, se nos mostraron videos de niños en clases con menos 5 grados Celsius porque además no podían usar estas fuentes de calor, lo cual uno en realidad parece absolutamente inadmisible. Educación sexual integral. Están muy aburridos, están muy fomestos, ¿no? Sí, es que es mucho, pero es 1 hora, así que no sé cómo lo vamos a alcanzar a... Educación sexual integral. Este es un tema que a mí personalmente me encanta. Yo trabajo en VIH en mi hospital y creo que es un desafío enorme. Primero porque tenemos cifras malísimas, no solamente esto, no es solo VIH, es VIH, gonorrea, sífilis, es que cambiaron las conductas sexuales y nos pilló desprevenidos. Y para eso, en realidad, hemos hecho algunas propuestas, pero una de las más estructurales desde nuestra perspectiva es contar con educación sexual integral. Uno aquí no está inventando la rueda. Acá hay evidencia, ustedes lo van a también poder ver en el documento, tanto por la UNESCO como países como Nueva Zelanda, Finlandia, bla, 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 que han avanzado en estas iniciativas que permiten tener una sexualidad sana, que los hombres y mujeres jóvenes puedan saber cómo enfrentar esta sexualidad, tener una sexualidad también quizá menos patológica en todo el sentido, como primer contacto sexual sin consumo de alcohol y droga, mayor afectividad, mayor cuidado, todo lo que le falta a la educación nacional chilena, pero lamentablemente este sigue siendo un conflicto valórico. Es por eso que nosotros también hemos pensado que es muy estratégico que el colegio, desde lo sanitario, más allá de la disputa que existe, exija que efectivamente se implementen los programas de educación sexual integral. Sobre los contenidos, esta también es información que ya es conocida por parte de distintas organizaciones a lo largo del mundo y estamos pensando en poder evaluar cómo ocurre, porque hay mucha gente que cree que en los colegios sí existe educación sexual integral y es muy necesario poder develar que es inexistente. Y en eso se ha planteado en la misma idea tener un diseño de programas de educación sexual, implementación de ellos en los establecimientos públicos y privados, porque es transversal estos números de aumento, la incorporación de contenido, también todo lo que tiene que ver con género, que mirando lo que ha salido recientemente del manual para evitar el suicidio adolescente, muchos de los conflictos de identidad de género
tienen que ver con suicidio adolescente, en particular en población trans, y es por eso que estas iniciativas son iniciativas de salud pública. Es como el tema del feminismo. Muchas veces hay estigma en torno a que el colegio tome estas banderas, pero finalmente esas banderas terminan teniendo un impacto en lo sanitario, en carga de enfermedad, en suicidio y en el caso de una agenda de género que hemos desarrollado en violencia de género, que sigue siendo un determinante de salud. Esas son las primeras que teníamos como determinantes preventivos. Hay muchas otras, obviamente. Hay algunos que me van a plantear quizá después en la conversación, que faltan incentivos, por ejemplo, a drogas, que se nos planteó en el seminario en ese momento. Y ahora vamos a pasar a la otra área que tiene que ver más, y nosotros intentamos identificar cuáles eran las falencias. Y aquí hay múltiples, y ya me quiero poner el parche antes, que no está salud mental, y solo voy a decir que tengo la sensación de que nos falta de que el mundo de la salud mental se ponga de acuerdo de cuáles son las iniciativas que vamos a hacer, porque ustedes comprenderán que existen muchas corrientes, muchas miradas en torno a la salud mental, y nos ha costado organizar un plan para proponer, más allá de la ley de salud mental que está hoy día en discusión, que es para una cosa muy acotada de cómo uno tiene la protección de los pacientes, ya sea porque están interdictos, porque en realidad tienen que acudir a cuidado, o quedan, por ejemplo, hospitalizados en contra de su voluntad, y eso es mucho más complejo. Y vamos a partir algunos de los temas que nosotros tomamos, que en general son temas que el colegio ha desarrollado. Uno de ellos es trasplante. Ustedes saben que el escenario nacional también es adverso en este punto. Miramos con mucha envidia a los uruguayos, que tienen tasas de trasplante mucho mejores que la nuestra. Y ahí nosotros identificamos dos factores. Uno que evidentemente es educacional, pero otro que tiene que ver también cómo las redes sanitarias chilenas tienen disponibilidad para poder detectar a los pacientes que pueden ser potenciales donantes, y a la vez como esos potenciales donantes tienen una cama de UPC para poder hospitalizarse. Ustedes saben la realidad nacional. Con suerte tenemos cama para los pacientes. Para el paciente que vamos a procurar, uno ve a los equipos de procuramiento de los hospitales suplicando que les den una cama y haciendo esta actividad. Y obviamente es algo que es muy costo efectivo, que tiene un impacto muy grande, y además hemos tenido traspiés legales muy relevantes, entre ellos lo que ocurrió con el registro de no donantes. Antes uno se inscribía para ser donante, dimos vuelta a la ley, ahora tú tenías que inscribir para ser no donante. Pero agarraron a toda la gente que estaba en el registro civil, que se había hecho el diagnóstico de que era gente que nadie le había preguntado como correspondía si quería o no quería ser donante, y la inscribieron como no donante, y también gente que nunca había respondido, con un pool de casi 2 millones de personas que estaban como no donante, siendo que algunos poco menos que eran activistas de trasplante. Logramos retrotraer eso recientemente, pero todo ha ido muy adverso en torno a la política de trasplante, y nosotros ya tenemos una comisión en el colegio con colegas que están muy interesados en que tanto la donación como la estructura del sistema sanitario que permite lograr tener donantes en el país sean una realidad, porque es una de las cifras que nos avergüenzan, y el año pasado lamentablemente tuvimos menos que antes, y ustedes cada cierto tiempo pueden ver en la televisión la mujer, hombre o niño de turno que está esperando un donante. Además de todas las otras discusiones migratorias y culturales y del Sename que están alrededor. Y ahí se han planteado una serie de propuestas que fueron elaboradas por nuestra comisión, que tienen que ver con cómo se organiza y cómo se fortalece ese cuerpo, y no es algo que ande mendigando en los distintos centros, y como también nosotros como profesionales de la salud activamos a esta red de donantes para que puedan acceder a poder ser efectivamente procurados. Y ahí también están los fake news, que hasta una colega nuestra que sale en la red hace muy poco hablaba
todavía sobre el tráfico de órganos, y es parte de lo que nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo activo por desmitificar. Fármacos, se los dije al principio, 37% del financiamiento público es del gasto de bolsillo, de eso otro porcentaje superior al 30% es para financiar los fármacos, y además en Chile, no solo en Chile, en otros países también, vemos cómo la industria de los fármacos hacen que estos ni siquiera se regulen por las lógicas del mercado, y hace muy poquito salió un estudio muy interesante en Estados Unidos sobre cómo algunos biológicos, que son estos anticuerpos monoclonales, habían tenido de un costo en el mercado de, pongámosle, no sé, $1.000 a $20.000 en un año cuando se empezaban a utilizar dentro de las patologías. Al revés de lo que uno tendería a pensar, que los costos deberían ir a la baja, el mercado de los fármacos no se mueve con esas lógicas. Y ahí tenemos todo el impacto que tiene la falta de acceso, en particular también las presiones asistenciales de los sistemas. Hoy día lo conversamos en el Consejo, como también el Poder Judicial ha exigido el financiamiento de gran parte de estos fármacos también de alto costo, como los pacientes muchas veces, a pesar de ser, por ejemplo, beneficiarios de la red pública, o su tratamiento no está financiado en el sistema o no accede a él por la burocracia misma del sistema, y todos conocemos la red pública, de que efectivamente hay que ir a buscar la receta, después ir a buscar la farmacia, después hacer una fila y cosas que son complejas de materializar. Y ahí existen una serie de propuestas. Una es ir disminuyendo los precios de los innovadores, y ahí hay algunas políticas en otros países que tienen muy claramente establecido cuánto cuesta el innovador, que es el fármaco, el primer laboratorio que lanza un fármaco, y cómo posteriormente van tomando una cuota del costo cada una de las copias que salen a posterioridad, los años de duración y una regulación de precios finalmente. Acá en Chile en general los parlamentarios nunca han sido partidarios de eso, hemos avanzado en Ley de Fármacos 2, pero el tema de regulación se ve como un socialismo soviético que se viene a implantar en el país, siendo que estos son medidas que se instalan en países socialdemócratas, europeos, sin ninguna de estas miradas, pero que tienen la percepción evidente de que no hay cómo financiar los fármacos con la carga de enfermedad que existe, y si los sistemas deciden no financiarlos, llega el Poder Judicial y les exige su financiamiento. Esa es una de las que ocurre no solo en Chile, en otros países del mundo también. Incentivar el consumo de medicamentos genéricos. No sé si ustedes saben, pero yo soy una activista de Médicos Sin Marca, igual que el doctor Ñeco, que no sé dónde está por ahí. Y esto es algo que hemos intentado introducir en los médicos, vamos lento todavía, pero tiene un impacto. Los médicos todavía creen que los medicamentos genéricos son talco, y salió también una interesante publicación que ratifica que no son talco ni rayado de muralla. Los fármacos tienen compuesto activo, hay mecanismos de bioequivalencia, y también tenemos que empezar a introducir que no podemos tomar definiciones tan relevantes como el gasto de bolsillo del paciente que tenemos al frente en torno a las creencias personales en torno al consumo de los fármacos. Entonces, ha demostrado bioequivalencia, pero yo tengo mi rol con este fármaco. Uno puede entender la dualidad, pero también muchas veces, por ejemplo, en medicamentos antihipertensivos, en gran parte de nosotros no damos opción a los pacientes, siendo que ellos van a hacer lo que los van a costear, y ellos compran lo que nosotros les digamos sin tener ninguna herramienta, y se enfrentan obviamente a las farmacias sin tener menos herramientas a quien está detrás del mostrador. Así que ese es un tema también local, gremial nuestro, que tenemos que ir resolviendo, como también las que son más de políticas públicas. Aumentar la cobertura, hemos visto que han salido distintas iniciativas, como por ejemplo las farmacias populares, iniciativas extras, pero aquí igual hay que intentar volver al origen y entender que el sistema sanitario tiene que incorporar
dentro de su financiamiento el tratamiento, sino para qué diagnostica si es que no va a financiar el tratamiento, los tratamientos los va a costear cada persona de forma individual. Y en ese sentido, las farmacias populares son una solución transitoria, pero siguen siendo gasto de bolsillo, con menos especulación, pero gasto de bolsillo al fin. Y se ha planteado también los mecanismos de compra, y ahí hay una serie de iniciativas, pero estas son como las más relevantes. Cáncer, bueno, en realidad lo pusimos porque además era un tema de moda, porque la ley de cáncer ya se estaba tratando, pero ustedes saben, cáncer va a ser la primera causa de muerte en el país, muy breve. El efecto de las enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento de la población obviamente ha hecho un desafío del sistema sanitario. Esto también trae muchos costos incorporados y mucho dramatismo. Esta es una enfermedad compleja que efectivamente preocupa a muchos chilenos y chilenas, y una gran carga y la mayor carga de avisa en el país. Es por eso que hay que ordenar el sistema, porque no sé si ustedes están en conocimiento, pero en realidad, a pesar de que hay algunos cánceres que están incorporados en el auge, lamentablemente en este tema los tratamientos avanzan tan rápido que llegó un momento en Chile en que los propios oncólogos sentían que era un poco culposo trabajar en la red pública de salud y ofrecer condiciones tan desiguales a pacientes que eran beneficiarios de la red privada y pública, sobre todo estos que mantienen doble militancia, y darse cuenta que en el sector privado la expectativa de vida que le podía ofrecer un paciente oncológico era 10 o 20 años libre de enfermedad, mientras que en el sector público todavía estábamos como hace 20 años con esos esquemas. Eso, a pesar de que uno diga, bueno, pero el cáncer hay que prevenirlo, con las otras iniciativas que planteamos, ha hecho que esta sea una prioridad nacional en la agenda del gobierno, pero también que haya llegado a sensibilizar los distintos espacios de los tomadores de decisión. Ahí hay mucho que hacer. Gran parte de los pacientes que vemos efectivamente se atienden en la red pública de salud, pero otro porcentaje son servicios que son comprados, por ejemplo, algunos hospitales muy emblemáticos de la red pública no cuentan con oncólogos, no cuentan con equipos de radioterapia, no cuentan con expertise en torno a quimioterapia, para algunos tipos de cáncer en particular. Entonces las ideas es poder avanzar y no comprar estos servicios, sino empezar a instaurarlos desde la propia red pública. Y ahí hay estrategias muy diferentes. Una tiene que ver con el recurso humano, otra tiene que ver obviamente con el tratamiento, en particular con los quimioterápicos, y ahí hay un desafío de compra regional, no solo de Chile, porque nosotros, entre comillas, somos un país pequeño, que nos cuesta comprar este tipo de fármacos a un costo muy competitivo, y es por eso que el llamado es a poder relacionarnos con el resto de los países de Latinoamérica y poder hacer compras un poco más inteligentes. Como también hacer todas las políticas de fortalecimiento de prevención y de detección. Y ustedes saben, al igual que yo, que en muchos centros de atención primaria uno no puede pedir una ecografía, no puede pedir una endoscopía, a veces no puede pedir ni siquiera una radiografía de tórax si es que no es por el programa ERA o por una neumonía en los pacientes que son auge. Entonces, esa red de atención primaria tiene pocos elementos para poder hacer una acción mucho más activa de detección de neoplasias. Y este plan, que ahora justo mandamos un mail, no sé a quiénes les habrá llegado, sobre la consulta de la ley, ahí la pueden ver con más detención, y trae incorporado primero un saco de recursos bastante suculento y mucha de la tecnología que no está disponible en la red, como por ejemplo el acceso a la radioterapia. ¿Estamos vivos todavía? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Qué largo esto. Envejecimiento. De más está decir, pero obviamente las patologías, la caída en las enfermedades infectocontagiosas, el mejor estándar nacional, no todo es malo,
quiero reconocer eso, hace que tengamos un nuevo desafío de envejecimiento, que obviamente con el tema previsional, con el tema de las enfermedades crónicas y obviamente con las redes que existen actualmente es un desafío sanitario de todas maneras. Lo primero es poder incorporar dentro de las distintas miradas sanitarias la mirada en torno al envejecimiento, pero también que esto es una sobrecarga del sistema aquí y en todos los países del mundo. Todos los países están pensando cómo van a absorber esta carga de enfermedad de pacientes envejecidos con comorbilidades, con altos costos, con todo lo que trae, sin incorporar las unidades de cuidado, que es otro desafío grande, que es todos los hogares, el acompañamiento, ya hay políticas muy innovadoras. Geriatría evidentemente es como la especialidad del futuro y nosotros ahí tenemos bastantes desafíos y para eso se promueve en primer inicio tener estas redes asistenciales de cuidados continuos, empezar a pensar desde la cabeza de los geriatras, tanto desde nuestras distintas disciplinas como también dentro, por ejemplo, de la atención primaria, para quienes trabajan ahí, que tenemos un gran pool de pacientes geriátricos que están purulando alrededor de los CEFAM dentro de los distintos programas atomizados que tienen a la atención, porque van al programa cardiovascular, después van a la sala aérea, después van al de tiroides y después van al de salud mental y ahí está las 6 atenciones mensuales que tiene en cada uno de estos centros y obviamente lo más probable es que en cada una de ellas diga que le duele la espalda y en ninguna de ellas le resuelvan su dolor de espalda con una polifarmacia y sin diagnósticos integrales de ninguna de esas patologías. Es un desafío gigante. El desafío del financiamiento de los cuidados de largo plazo, los cuidados paliativos y de fin de vida no oncológicos, la autonomía y las legislaciones que traen con esto, tanto para el sistema previsional como otros. Voy a aprovechar, ahora que veo cuidados de fin de vida, para dar un anuncio. Nosotros vamos a tener un seminario de eutanasia el 27 de marzo y vamos a lanzar la encuesta de eutanasia. Ese va a ser transmitido por streaming, así que lo van a poder ver desde sus casas y se los vamos a mandar por mail también y además viene la bibliografía en torno a eutanasia y un resumen de nuestro departamento de ética, pero para que se preparen si quieren leer de eutanasia para poder contestar la encuesta. Son poquitas preguntas, pero queremos tener una percepción de cómo estamos en este tema eutanasia, porque este año viene la Asociación Médica Mundial que ha debatido mucho de este tema a Chile y queremos decirle, bueno, los médicos y médicas de Chile opinan esto, ¿ya? Hay que leer el documento, eso sí, porque habla como de drogas letales y uno se siente como de la CNI, pero bueno, hay que... conclusiones. Urge una reforma estructural del sistema de salud. Ustedes lo van a ver con el doctor Stein más adelante. En el otro módulo, esto tiene desafíos múltiples. Yo les planteé algunos y solo quiero tomar de los desafíos que ha planteado la propia OMS, un tema que a mí me gusta mucho, que es la resistencia bacteriana, que de nuevo refleja que los procesos de salud y enfermedad no son individuales. Muy por el contrario, son mucho más colectivos de hasta lo que nos gustaría. Entonces hay que empezar a pensar los temas sanitarios, así los desafíos de cada uno de los pacientes que le dejamos en lo individual un antibiótico termina teniendo un impacto que produce muertes y en este sentido aledaño a lo que estamos discutiendo hoy día en torno a vacunas, porque los grupos antivacunas es también uno de los riesgos mundiales que ha planteado la OMS para 2019. Tenemos la idea de poder avanzar en estos acuerdos, tenemos algunos parlamentarios ya amarrados para algunos de los proyectos de ley, pero queda mucho por avanzar. Necesitamos más gente que está dispuesta a transformar los centros donde trabaja, que está dispuesta a desafiar a los sistemas sanitarios. Veo a mucha gente joven aquí. Hace muy poco una colega me decía, veníamos caminando, yo soy millennial, entonces quiero cambiarlo todo.
yo tenía la percepción de que como el millennial era como malo, como desprendido, como que esa era la percepción real, pero yo creo que justamente quienes están subiéndose hoy día al sistema sanitario tienen el desafío de querer cambiarlo todo y de que si encuentran cosas que son injustas, de leyes que no existen, tomar esos desafíos. Aquí en el colegio, tanto en el regional como en el nacional, van a encontrar un espacio para esos activistas, así que yo solo quiero invitarlos a que hagamos propios los desafíos sanitarios del país. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Sí? ¿Eso tengo que hacer ahora? Sí. Ya. Bueno, yo quería agradecerte y además realzar que ha sido una charla extensa, pero porque los problemas, cada uno tiene, es un mundo de problemas y un mundo de soluciones. Y efectivamente en este espacio ustedes pueden hacer todos los comentarios y todas las preguntas que quieran y por favor háganlo. Doctor, por favor. Yo los voy a doctorear a todos, así que el que no es doctor me dice una deformación del cargo. Psicólogo, bienvenido. Nos encanta el trabajo en equipo, aunque no lo creas. No se puede distinguir si hay ironía de por medio. No, es un desafío también del gremio. Está en la lista, sí, de todas maneras. Sí. ¿Será necesario el micrófono? Sí. Ok. Bueno, sí, mi primera queja es Salud mental. De salud mental, por supuesto. Más bien te quería hacer un comentario. Me llama mucho la atención como dos o tres cosas de la presentación. Lo primero, y yo soy un fanático de los derechos humanos, que rescate dos categorías de obligaciones del Estado para poder estructurar la presentación: prevenir y proteger, ¿no? Me agrada mucho escuchar que el Colegio de Médicos, se llama, ¿no? Colegio Médico, esté trabajando sobre esos elementos. No sé si fue como una decisión consciente de incorporar el enfoque basado en derechos humanos dentro de la sección del Colegio Médico o no. Eso es una como consulta, y si efectivamente está incorporado en el enfoque de derechos con esa lógica, sería como interesante saber más si es que hay trabajo sobre esa línea. Y lo otro, te quería preguntar sobre las propuestas que tienen para prevención y protección. En general están orientadas a, me quedé dando vuelta con lo del tabaco, el alcohol, la obesidad, como castigar el producto, ¿no? O sea, subir el precio del tabaco, subir el precio del alcohol. Me parece, no sé si afectar la disponibilidad de un objeto de dependencia sea el único camino. ¿Han evaluado otros caminos distintos a incrementar el precio del tabaco, del alcohol, de las drogas? Y eventualmente me queda la sensación de que se convierte en una política de prevención para las personas que no tienen los recursos para acceder a eso. Yo vivo con un fumador compulsivo y cuyo ingreso le permite comprarse cartones de cigarros tal como eran hace 10 años hoy día. Y en el tabaco en particular, porque además también conozco mucha gente que cuando subió el precio del tabaco se cambió al cigarro de cuneta. El cigarro de cuneta ni siquiera pasa por los estándares. O sea, yo no fumaría eso, es como fumar pasto, dejé el cigarro. Eso más bien, y antes de escuchar la respuesta, volver a insistir en que agradezco las categorías del enfoque de derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, el documento que nosotros le entregamos como bibliografía es parte del trabajo del Departamento de Políticas de Estudio. Ustedes van a tener a varios representantes presentando los distintos viernes de este módulo y respondió a poder salir en nuestra actividad un resumen del trabajo que llevábamos en torno a las distintas políticas y cómo veíamos, tanto desde la perspectiva del derecho a la salud, dos áreas y un área en particular que era el prevenir, del cual los médicos hablamos muy poco. Sobre el tema del tabaco, en realidad responde a lo que ha tenido mayor impacto.
Lamentablemente, y esto no es nuevo, o sea, Chile firmó la Ley Marco el 2003, que define cuáles son las iniciativas para avanzar en la cesación del tabaquismo, y como lo dije, no estamos pensando en los que fuman hoy, porque ellos deberían tener programas de cesación. Eso más que nada viene pensando en los jóvenes. Lo mismo en el alcohol, lo mismo en el cannabis, para dejar de que la gente se incorpore al consumo tan normalizado hay que llegar desde el marketing, porque el marketing es marketing, o sea, no es un proceso consciente, termina impactando en el consumo, y si tú vas a poder ver también en el documento que salen más detalles con las correspondientes citas, también incorpora el mercado ilícito. Y creo que lo decía el PPT, solo que yo no lo mencioné porque no dije mucho de lo que estaba ahí, sino que, bueno, ustedes van a poder como juntar ambas iniciativas, pero está incorporado. Y en las otras iniciativas en general también tiene que ver con los costos. Yo creo donde más tenemos problemas es con el tema de la alimentación, pero hay que hacer mensajes muy claros y hay que, finalmente terminan siendo conductas de consumo. Aquí viene el doctor Hernández. ¿Se escucha? Sí. Primero, felicitarte como por ser una de las primeras, o la primera mujer, creo, del Colegio Médico. Muchas gracias. Y mi pregunta va dirigida como a la conformación del sistema. No sé si como Colegio Médico has podido tomar alguna postura, pero es hacia dónde deberíamos apuntar. Hacia un sistema mixto, como un sistema privado regulado, más el público, o un sistema público único, gratuito y universal. Ya, ustedes lo van a ver en la presentación del doctor Stay, pero les voy a dar algunos adelantos. Una es que hemos diferenciado lo que es las fuentes de financiamiento o los seguros público y privado con los prestadores. Yo creo que en realidad los médicos me quemarían viva si es que yo digo que el sector privado va a desaparecer, y en realidad ahí hemos diferenciado que los prestadores privados efectivamente podrían seguir existiendo. Pero la propuesta que ha presentado el colegio tiene que ver con los prestadores, es decir, ISAPRE-FUNASA, y ahí va mucho más orientado a avanzar hacia un fondo único, es decir, todos cotizamos en un mismo saco y no lo que vimos al inicio, que es que al saco de la ISAPRE yo le echo la plata de la gente más sana y después cuando tiene la carga de enfermedad lo costea FONASA. Ese es como la gran propuesta hacia el entorno de financiamiento. Y hacia el tema de prestadores, ahí hay bastantes iniciativas diferentes. La idea es que ISAPRE pasara a ser un seguro de segundo piso, es decir, como el complementario, pero regulado. Y tú pudieras quizá en algunas modalidades acceder a otros prestadores. Pero obviamente esto tiene de la mano mecanismos que tienen que ser progresivos, que tenemos que convencer a la población de que eso es bueno, y obviamente mejorar el sector público como prestador, evidentemente, porque o si no, y yo creo que es normal que ocurra, con las condiciones actuales la gente tiene mucho temor, muchas veces de sentirse vulnerable en lo sanitario y tener que esperar en alguna de nuestras urgencias con sus familiares, o sentir que no puede responder a una enfermedad. Y yo creo que nosotros también tenemos que, más allá de lo ideológico, uno me puede decir, sí, salud pública, libre, gratuita y de calidad, hay un proceso de construcción eso en lo real, que nos tenemos que hacer cargo si es que uno quiere avanzar en ese sentido. Y yo creo que una de esas es ponernos los zapatos de nuestros pacientes y entender la progresividad del sistema, y nosotros por lo menos sí creemos que hacia seguro hay que avanzar a seguro único. Menos FONASA Plus. FONASA Plus sí que no. Bueno, cuando conozcamos en realidad de qué se trata FONASA Plus. Habían dos palabras por ahí. Primero le quería agradecer por la charla que dio, y segundo, sobre las estrategias de prevenir. La que me llama la atención, ya que no es directamente relacionada a un marketing, es la educación sexual integral, ya que uno desde incluso antes de ingresar a la universidad puede darse cuenta de que cada vez que se intenta tocar este tema, incluso en el más
bajo la frase de, o bajo la consigna, a mis hijos los educo yo. El problema es que ese mismo, a mis hijos los educo yo, a través de los años ha derivado en resultados como los que tenemos ahora, por ejemplo, el aumento en los casos de VIH, etcétera. Y por lo mismo quería saber cómo se podría llevar eso a la práctica, ya que a diferencia de los otros factores, no se trata de subir el precio de un producto o no se trata de disminuir la publicidad. ¿Cómo podría llevarse eso a nivel de los jóvenes? Nosotros hoy día, en realidad, les voy a decir la verdad, apostamos a hacer un proyecto de ley y ganar en el Parlamento y punto. O sea, no vamos a convencer a los inconvencibles. Y creemos que las cifras actuales de VIH, de sífilis, de gonorrea, las conductas de riesgo, respaldan desde la perspectiva de salud pública. Con los jóvenes también lo que tiene más evidencia, más que hacer las campañas, por ejemplo, puntuales de la Plaza del Condón, eso tiene poco peso y ustedes también lo van a poder ver en las estrategias de UNESCO. Por eso ellos también lo promueven. Y estas son investigaciones que se han hecho en los países que ya han podido tener educación sexual integral. Y hoy día es una de las demandas más transversales en torno al tema de VIH. De hecho, se ha hablado mucho también de que efectivamente tenemos que hacer test rápido, diagnosticar más, empezar a que la gente use condón, pero si no llegamos al colegio, todas las otras iniciativas, es como lo que hablábamos recién, la iniciativa de prevenir no se está montando y eso crea jóvenes que tienen conductas sexuales con pocas herramientas para lidiar con ellos. Obviamente que con la educación sexual integral tampoco va a desaparecer las conductas de riesgo, pero por lo menos hay mucha más educación en torno o herramientas para poder tomar medidas preventivas. Y además porque vemos que en los otros países esto ha funcionado y esas conductas se siguen teniendo, pero con condón femenino, PrEP, las distintas iniciativas que esperamos estén disponibles en el país. Doctor. Siendo miembro de la tercera edad, me felicito de la cantidad de jóvenes y felicito por lo tanto a los organizadores de este evento. Quisiera hacer tres alcances. Yo soy médico psiquiatra y me tocó participar en la presentación de la ley de salud mental desde la psiquiatría en el Parlamento. Y a la conclusión que llegué ahí es que no hay una intención de generar una ley de salud mental efectiva como la ley de cáncer, porque es una ley que se presenta desde el Parlamento, por lo tanto va sin financiamiento, y eso, los amores sin financiamiento no son muchos amores. ¿Qué medidas va a tomar el colegio médico? Yo sé que no vienen del colegio médico, sino que debieran venir de los psiquiatras, de los psicólogos, de todo el personal de salud mental, por decirlo así, y de los usuarios. Y ahí sigo a la otra, que lo que no vi aquí, no estoy criticando mucho menos, es el tema de la participación en salud, ¿no? ¿Qué medidas, qué perspectivas políticas tiene el colegio médico para incentivar la participación en salud, ya que usted mencionó el tema de Quintero Puchuncaví y el colegio médico de la quinta región se tuvo que integrar gracias a que las iniciativas vinieron desde los afectados y desde la población. Y desde ahí es que el colegio médico se integró al trabajo con los, dicho entre comillas, usuarios. ¿No? Y ahí yo creo que hay que también desarrollar una política en ese sentido, desde el colegio médico y bajar un poquito el colegio médico a la población y que no solamente nos encontremos en los hospitales y en los dispositivos de salud con las personas. Ahora viene un congreso nacional de usuarios, ¿no es cierto?, que se va a hacer aquí en Valparaíso en abril, que sería interesante que el colegio médico ahí tuviese alguna presencia de alguna manera. Y el tercer punto de la síntesis que me da, no sé si estaré equivocado, pero me da la sensación de que la salud estatal, como parte de la salud pública, le interesa la mantención de la salud de individuos sanos y de tener gente con bienestar. Y la salud privada vive de la enfermedad y de la existencia del enfermo.
Por lo tanto, los intereses son contradictorios. Y para todos los dispositivos sanitarios privados, la existencia de gran cantidad de enfermos se hace necesaria. Por lo tanto, yo sospecho que la iatrogenia no va muy lejos de esos intereses. El complejo médico industrial, no sé, usted mencionó la gran cantidad de iniciativas de laboratorio y de aparatos médicos que son innecesarios y que se ven en las clínicas privadas, ¿no es cierto? Y todo eso hace sospechar que hay un mal manejo de los dispositivos médicos en el sentido más del aprovechamiento del lucro más que del bienestar de los pacientes. Eso como síntesis más o menos de lo que se plantea. Gracias. Salud mental, ¿qué estamos haciendo? Conformamos una comisión de salud mental. Nuestra idea es que en realidad puedan ellos ponerse de acuerdo, y eso es lo que nos ha costado harto en realidad, de cuáles son las prioridades o por dónde partir en materia de salud mental, y tengo yo la percepción de que no es muy sencillo poner de acuerdo a la gente de salud mental en torno a las iniciativas, ya sea por las visiones de la psiquiatría que existen, más comunitarias. Hay otros que entran directamente a los fármacos y los hospitales psiquiátricos, siendo que la percepción va bastante contraria en esa línea. Creo que tenemos harto por trabajar efectivamente en eso y me hago cargo del déficit de la propuesta. Sobre participación comunitaria, tan como en trabajo en equipo, yo creo que es algo que hoy día todavía no está muy interiorizado en gran parte de los médicos y médicas, ya sea formativo, por la participación. Este seminario, entiendo, tiene un público particular en ese sentido, pero creo que tenemos un trabajo interno antes de que solamente sean iniciativas, para que además las políticas que ya se hacen, como los consejos consultivos, no sigan siendo algo tan testimonial como lo son hasta la fecha. Y para eso quizá hay que empezar a tener una mirada, y hace muy poquito Cuadernos Médicos Sociales también sacó un número de participación de por qué es relevante, por qué a los médicos nos tiene que importar lo que opina la gente del tratamiento que está recibiendo, por qué es relevante tener actores comunitarios como monitores, y cómo eso ayuda a poder tratar a la población, a que, por ejemplo, este tipo de medidas preventivas de enfermedad o de controles sean efectivas. Y yo creo que la comunidad médica, ya sea por lo formativo o por la forma de relacionarse al concepto de salud-enfermedad, estamos muy distantes hasta la fecha. Y creo que el primer paso quizás es reconocerlo y poder incentivar las medidas que sí lo hacen. Por ejemplo, lo que ustedes hicieron con las comunidades en Quintero y Ponchucaví. Nosotros lo promovemos, pero hay colegas que se sienten realmente distanciados de las organizaciones, o que sienten que son dificultosas y además no están interiorizadas, por ejemplo, en nuestros centros de salud. Y lo último, sobre el sector privado, yo creo que también hay que aclarar que tanto como en el privado como en el público hay de todo. Hay médicos malos y buenos en todos lados, gente que abusa del sistema en ambos sectores, así que, y ese es un problema nuestro. O sea, el médico que distorsionó su práctica para tener un negocio lucrativo, ese colega tiene un problema ético, y ese es nuestro, no es del sistema. Bueno, sí es del sistema en realidad, es del modelo, pero también es nuestro. Entonces, si nosotros no hemos logrado incorporar esos elementos en la formación para que alguien diga, en realidad, alguien en el mundo va a terminar pagando lo que yo indico como fármaco o lo que yo indico como examen, teniendo una concepción de que el saco de plata es solo uno, creo que es muy difícil que yo dé por decreto de que los médicos no van a ser malos mañana. O sea, eso es muy distante. Así que yo creo que, tal como en lo comunitario, hay un trabajo muy profundo que hacer en la profesión.
seguir con las palabras. Informar que tengo 5 opiniones en lista y que después de eso vamos a cerrar en honor al tiempo, así que manténgase breves en lo posible. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su presentación. Yo quería tocar 2 temas. Uno es el de fármacos y el segundo relativo también al tema de medio ambiente. Quisiera saber cuál es la postura o quizás cómo evalúa la estrategia el colegio médico o cómo ha hecho la experiencia extranjera, pensando que un hospital, por ejemplo, tiene que comprar, ponían el ejemplo de los antineoplásicos, por ejemplo, que los oncólogos, como decían, siempre llegan tarde porque el tratamiento es muy nuevo y las políticas se van quedando atrás. ¿Qué se piensa, por ejemplo, de que haya una política de autogestión de los hospitales para poder comprar los medicamentos directamente a los laboratorios que hacen los genéricos y establecer, digamos, una regulación a nivel central, pero que sea posterior a la compra, o poner unas reglas del juego para compra y luego una fiscalización a nivel central, porque si se tiene un intermediario, ya sea mejorado, como mencionaba, mejorado, igual sigue habiendo un intermediario entre quien fabrica el fármaco y el consumidor final, Y lo segundo, que va relacionado con el tema del Puchuncaví Quintero o de todas las otras zonas concretas del país que ponen en riesgo su población por contaminación ambiental, primordialmente industrial. Yo tuve una experiencia cercana en Quintero, Puchuncaví, y vi, digamos, un despliegue de recursos gigantesco del ministerio, activando también al ejército, activando a toda la red pública, llevando gente a hacer reemplazos también, activando células IMT, SICOM, entre otras. Y se veía como un afán de tratar de ponerle paño frío al asunto y que pasara la crisis. Entonces, a mí me gustaría saber si se ha pensado, si se ha hablado, digamos, dentro de la empresa de trabajo del colegio médico, de una estrategia quizás más educacional hacia la población, porque en general la queja de la gente en Quintero era relativa a la intoxicación aguda, y en muchos casos los psicólogos decían que ni siquiera tenía mucho correlato real, porque no tenía una distribución de nube, por ejemplo, se sospechaban distintas cosas, las mediciones nunca fueron muy concluyentes en las afueras de las empresas, independientemente que las hayan hecho ellas o externos. Entonces, la gente no está muy consciente en realidad de que el gran problema de la contaminación ambiental es el cáncer, las enfermedades cardiovasculares crónicas y la exposición a largo plazo. Entonces, yo quisiera saber qué se ha pensado en la mesa de trabajo del colegio médico relativo a la educación de la población y de la repercusión crónica. Ya, lo primero sobre fármacos, bueno, en general las estrategias más que tener libertades a nivel de los centros suele ser, al contrario, tener compras lo más grandes posible, porque suelen ser, de hecho, las compras individuales que hacen o compras puntuales que hacen los hospitales, lo que hace que terminen pagando 10 hasta 20 veces el precio que compra la Cenabas en una licitación mayor. En este tiempo del Big Data y que al ministro le encanta el hospital digital, en realidad yo no puedo entender cómo se puede vencer un fármaco, cómo no hay capacidad de distribución y uno en realidad, yo creo que tenemos que desafiar el sistema para tener los precios de compra menores. Y si Chile tiene baja demanda, asociarse a otros países de la región para comprar a costos menores. La regulación de precios es un horizonte, pero yo creo que es poco factible en lo inmediato porque los propios parlamentarios, al aprobar Fármacos 2, se propuso dentro de una de las medidas y claramente no tuvo mayoría. Así que todavía no está no se ha podido incorporar dentro de el inconsciente de los parlamentarios. Lo segundo, que tiene que ver con medio ambiente, en realidad se nos adelantó la Escuela de Salud Pública, el doctor Ruiz, doctor con doctorado en realidad, él que se dedica a medio ambiente, que yo creo que es uno de los que más sabe a nivel nacional desde la perspectiva salubrística, va a iniciar unas actividades comunitarias y ya es asesor de las comunidades en el lugar y justamente va en este énfasis. Lo que sí, yo quiero reiterar que cuando nosotros conversamos con la comunidad, estaba el doctor Eurolo, estaban algunos de los consejeros de acá, el mensaje siempre fue, justamente lo que va a pasar es que van a traer una chorrera de especialistas, pero eso es lo que no necesita la región. La región necesita monitoreo, medidas, disminuir el impacto de la contaminación,
porque el daño es silencioso y las medidas sanitarias tienen que ir más que nada a la detección precoz, que es solamente como un control de daño, y poder hacer que las próximas poblaciones que se están asentando en estas zonas de sacrificio puedan tener menor exposición de la que tienen hasta la actualidad. Así que yo creo que si ustedes quieren participar en esos temas con el Departamento de Medio Ambiente Regional, se podrían sumar también a las iniciativas que está desarrollando. Nosotros tenemos contacto con el doctor Ruiz para poder hacer educación comunitaria en torno a estos temas y poder participar y colaborar con él en esta iniciativa. ¿Estamos? ¿Verdad? Hola, buenas. Agradecer a la doctora por la charla que nos dio. Y bueno, viendo el desafío de salud pública, no quiero dejar, quiero hacer un hincapié, sobre todo que veo a muchos internos de medicina y yo que soy médico joven, en que también la salud pública chilena requiere también de médicos especialistas, ¿cierto? Van a cumplir una importante labor frente a todo lo que nosotros sabemos que son las necesidades, la lista de espera, etc. Frente a eso, usted sabe que el último CONIS fue un desastre por muchas cosas. Estuve ahí. 90 personas que eligieron cupos, se devolvieron, o sea, fue un desastre. No sé qué visión tiene el colegio médico respecto a eso, a la formación de nuevos especialistas, a la formación de nuevas plazas para EDF, etc. No sé cuál es la visión actual respecto a eso, si se puede modernizar el tema de la elección para no estar como con esos problemas que fueron bastante graves en este último CONIS 2019. Bueno, recurso humano. Dos cosas. Una, nosotros hemos estado y nuestras acciones gremiales hacia la contratación pública está enfocada a que los médicos y médicas quieran trabajar en la red pública y que este sea un lugar atractivo. Yo soy funcionaria pública, mi equipo trabaja en el sector público y creo que esa es una de los mecanismos de pretender transformar también los espacios clínicos. La invitación es a ello. Nosotros esperamos trabajar para que estén en las mejores condiciones y el CONIS, después de todos los problemas que tuvo, efectivamente se han hecho algunas propuestas como digitalizar, pero en este mismo mundo del Big Data y el Ministerio Moderno, en ese día no hubo ni internet en el auditorio. Entonces, cuando uno se enfrenta a ese desafío, por lo menos los médicos generales de zona y residentes y APS, nosotros constituimos una comisión con el ministerio que evaluaron el último CONIS y hay claridad de que no da mucha confianza digitalizar un sistema vía PSU de la noche a la mañana. Se puede avanzar hacia allá, pero en la medida que se avanza exista también la toma directamente de cada uno de los médicos. Esperamos que el próximo año la cosa salga mejor, las plazas salgan mejor y además hay otro fenómeno que sobraron más de 190 becas primarias que tienen retorno posterior, así que también tenemos que pensar por qué los colegas no quieren tomar estas especialidades y retornar al Estado. A diferencia de lo que sí es ser tomar plaza de general de zona y formarse después, posteriormente. Me imagino que tiene que ver con la planificación de 9 años plazo en un lugar distinto quizá al que uno vive, y ahí hay varios desafíos, pero obviamente está, y quienes tengan propuestas también pueden acercarse a las agrupaciones o directamente a los departamentos del colegio para poder avanzar en ello, pero hay una comisión trabajando con el ministerio en la actualidad. Doctor Huito. Muchas gracias por haber venido hoy día acá. Me felicito, como dicen algunos, de repente de pertenecer a esta regional, ser dirigente de esta regional, y voy a hacer una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿qué medidas han visto ustedes que son eficientes en lo próximo para poder controlar el creciente gasto público en salud y el endeudamiento del sistema público? Hace 4 o 5 años atrás
en el gobierno Bachelet II. Había una preocupación extraordinaria porque habíamos sobrepasado los 100.000 millones de pesos en deuda a proveedores, y en este momento, antes de este frenesí por las listas de espera que existe en este momento, ya ha llegado a los 800.000 millones. Es una situación que compromete de repente a un montón de proveedores pequeños que no tienen la espalda financiera para sostener su actividad, sobre todo proveyendo a algunos hospitales chicos, y muchos de ellos se han ido a la quiebra por esa razón. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa ven ustedes en el corto plazo para contener esa deuda creciente que está asfixiando la administración de los hospitales públicos? Lo otro es un comentario que es felicitar a la doctora Dora Silva, porque en la organización de este curso anual de salud pública hay mucho de esfuerzo personal de ella y de todos los participantes en el Departamento de Salud Pública, y espero que con los mejores augurios, que así como hoy día resultó esto perfecto, el resto de nuestro curso sea igual. Muchas gracias. Bueno, entre deuda hospitalaria y desafío financiero, obviamente los hospitales requieren un refresh administrativo, pero nuestro análisis es que igual el gasto público en salud en el país está bajo los porcentajes de la OCDE. La propuesta, ustedes también lo van a poder ver en el documento, es aumentar por lo menos a un 6% del PIB en gasto público. Y además está todo el tema de la gestión interna y cómo se financian los centros hospitalarios. Lamentablemente, por los mecanismos de financiamiento, los hospitales que hacen más acciones de salud, por la subvaloración de las prestaciones, quedan cada vez más endeudados, y en realidad es una dinámica un poco compleja. Hoy día se han propuesto poder tener plazos más acotados para el pago de los prestadores o de las distintas empresas con las que lidia el sector salud. De hecho, intentaron tener una reunión con nosotros, pero no teníamos mucha claridad si estaba bien que nos reuniéramos con quienes licitan con las distintas centros hospitalarios. Tal como ya no nos reunimos con la industria farmacéutica, tuvimos una reunión protocolar para decirle que no nos íbamos a reunir más con ellos, pero en este caso también creemos que en realidad son otros los actores los que lidian, y al colegio médico le toca mirar el sistema, evaluarlo, hacer comentarios, más que ser receptor quizá como de estas demandas. Pero yo creo que en realidad esto es un tema que se ha discutido ampliamente, hay muchas propuestas, lamentablemente pocas se han podido implementar dentro del funcionamiento hospitalario y del financiamiento del mismo. Nos quedan dos. Vamos, que se puede. La pregunta que yo quiero hacer es respecto a los desafíos que se vieron principalmente en lo que es el sistema de salud que hay. Se ve claramente que hay que hacer una reestructuración de muchas cosas dentro del sistema. Mi pregunta es si dentro de esa reestructuración que eventualmente se tiene que dar para que sea sostenible, el colegio médico piensa tomar en consideración al resto de funcionarios de salud, o sea, el colegio de enfermeras, el colegio de obstetras, los psicólogos, los tecnólogos médicos, los técnicos paramédicos, y de ser así, si existe esa voluntad por tener una mayor representatividad de todos los trabajadores de salud, ¿cómo se pensaría llevar a cabo para una propuesta de reformulación de un sistema de salud? Eso. No sé si, voy a intentar reformular la pregunta, no sé si tú hablas como de una articulación del sector salud para poder levantar esta demanda. Inicialmente pensábamos que era un poco más sencillo, pero la verdad es que el sistema de salud está bien atomizado. En general hay demandas que son gremiales mayoritariamente, y nos ha costado un poco lograr articulación. Ustedes entienden que también nos lidiamos con otros profesionales de la salud que tampoco ven con mucho cariño al colegio médico. Hay gente que nos ha pedido
que el Colegio Médico tome la bandera de la salud pública y la enarbole y cruce y que todo el mundo se sume a esta agenda. La verdad es que leemos que hay un trabajo muy incipiente desde todos los espacios como para hacer esa levantada de bandera ahora. Ojalá que el escenario se vaya transformando, pero hoy día contamos con profesionales, colegas que han logrado visualizar estos problemas, pero no es, yo tengo la percepción de que todavía no es una demanda transversal que logre hacer un No Más AFP o un movimiento estudiantil 2011. O sea, hay que acumular masa crítica antes de cruzar con la bandera, porque obviamente es un esfuerzo, así que parte de los seminarios, las acciones comunicacionales, el presentar propuestas que nadie presenta, va un poco también así, pues a remover la realidad de la salud nacional. Buenas tardes. Mi pregunta estaba orientada como al porcentaje de médicos que trabajan en el sector público. Llama la atención que el porcentaje era como 50%. Si no me equivoco. Ahora es menos que el 50%. Que decían que si quieren que trabajen exclusivamente sino que tienen horas en el sector público. Me gustaría saber si el colegio médico tiene como alguna explicación, como cuál es la causa o causas de por qué ocurre esto. Si tiene alguna propuesta para solucionar esto. Sí. Habitualmente nos piden de que los médicos trabajen en el sector público por vocación. Yo creo que esa es una mirada demasiado naïve de cómo funciona el país. Yo creo que nos fuimos distanciando por las lógicas de mercado entendibles. Ocurrió acá y en muchas otras profesiones en el país. Y obviamente las condiciones laborales y las remuneraciones tienen un impacto importantísimo. Nosotros hemos subido ostensiblemente las remuneraciones y les puedo decir que un especialista con 6 años en el sector público gana sobre 3,5 millones líquidos. En el sector privado, si es que quiere, puede ganar 7, 10 o lo que quiera. En realidad hay médicos que ganan 50 millones de pesos mensuales. Ese escenario y también las condiciones han hecho que además los médicos prefieran un estilo de vida que obviamente es más caro y también con menos carga laboral. Así que rápidamente no hacen turnos, rápidamente también en vez de sobrecargarse y trabajar 44 horas en el hospital y además tener una consulta, prefieren ir reduciendo las horas y eso se va volviendo progresivo hasta que ya no trabajan en el sector público. Yo creo que hay que entenderlo como una realidad y no mirarlo de forma punitiva y pensar de que el sistema tiene que vivir transformaciones si es que quiere que los médicos no se muevan y pensar que solamente por ese fin altruista van a retornar al sector público. Me parece que es distante. Nosotros estamos trabajando por mejorar las condiciones. Creo que si hoy día hay una generación, y sobre todo es mucho mejor si uno los toma más chicos, que no llega a ese estilo de vida tan oneroso y puede vivir con un sueldo que me parece que es bastante prudente para la realidad nacional, con horario completo, por ejemplo, o alternar y mantener aunque sea 22 horas en el sector público. El gran problema es que antes el sistema dejaba ir a todos los médicos porque no tenía cargos y hoy día actualmente tenemos estos pagos o los propios generales de zona que nos permiten que mantengan amarrados después del egreso. Eso yo lo veo como una oportunidad y también hay que ver si es que estas mismas nuevas generaciones se van empapando de como esta mística que puede tener el sector público. Y yo creo que eso existió muchos años atrás, después tuvimos una generación un poco perdida y yo espero que esta generación nueva sea una generación que renueve esta mística de lo público, que se desafía a transformar sus servicios, pero es una cosa casi sociológica del comportamiento, a menos que cambiemos el sistema sanitario. Si no ocurre eso, y eso es lo que sí encuentro que es muy fresco de las autoridades, pedir de que los médicos trabajen en lo público, pero no tocar el sistema, no tocar a la ISAPRE, no tocar a las clínicas, no tocar a nadie,
y solo pedirle a los médicos que vayan a trabajar en el otro lado. Y por lo menos esa es mi respuesta habitual cada vez que nos emplazan, como solo a nosotros, de entregar una salud pública como por vocación.